Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias, porque bajo tu misericordia nos permitas de nueva cuenta este momento en el que podamos deleitarnos con la lectura de tu palabra. Que tu mensaje, Señor, nos llegue hasta lo profundo del corazón para poder hacer lo que escrito está, que no nos conformemos con ser oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que vamos a leer el capítulo que fue de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, y que escrito está: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Maravillosa fórmula práctica y sencilla para guardar todas las buenas intenciones de nuestro corazón, disfrutando de toda la creación que el Eterno nos ha confiado a todos. Y nos lo recuerda en su verdad absoluta así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. ¿Por qué se reitera oración y súplica? Porque el propósito del Todopoderoso es la unidad en el Espíritu, ya que es la única conexión profunda en armonía con todo lo que creemos que Jesucristo es Dios y sentimos al Espíritu Santo consolándonos. ¡Aleluya! Pues bien, como siempre, el hermano Raimundo nos deleita con sus buenas reflexiones que hace de la sabiduría que le ha dado el Señor. Bueno, perdón. Ahora sí, vámonos directo a la lectura del capítulo 12 de la carta a los Romanos, y el Señor dice así: deberes cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos con los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, del capítulo 1 al 11 que ya leímos, Pablo nos da una revolcada en teología. Como les decía al principio cuando iniciamos la lectura de la carta, dice Lutero que, que quien lee Romanos prácticamente está entendiendo toda la Biblia. Juan Calvino, John Wesley, todos esos dicen que Romanos es la teología central de la palabra de Dios, que si nosotros llegamos a comprender y a leer muy bien Romanos, ya no se nos dificultaría mucho el comprender la palabra de Dios.
De los capítulos 1 al 11, Pablo nos da una verdadera revolcada en teología en cuanto a temas como la salvación, la gloria, el Señor Jesucristo, la ley y la gracia. Y del capítulo 12 al 16, prácticamente al terminar la carta a los romanos, son puros deberes cristianos. Ya cómo se debe de comportar el cristiano cuando se vuelve hijo de Dios, ya no actuar bajo su mente, sino bajo la mente de Cristo. Y lo vemos aquí, de inmediato lo vemos en los versículos 1 y 2 de la palabra del Señor, cuando dice Pablo que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Obviamente nuestros cuerpos se refieren a nuestros miembros y por extensión a nuestra vida entera. Cuando Pablo dice que la entrega total es nuestro culto racional, es porque si Jesucristo murió por nosotros, entonces lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Diría Stud, un atleta británico, dice, ningún sacrificio que haga de mi parte puede ser demasiado grande. El culto racional también se puede traducir como una adoración espiritual, como creyentes sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no acudimos a Dios con los cuerpos de animales muertos, sino con un sacrificio espiritual de vidas entregadas. Y también le ofrecemos nuestro servicio, lo vamos a leer en el capítulo 15 de los Romanos, nuestra alabanza que vamos a leer en Hebreos, y nuestras posesiones que también vamos a leer en Hebreos. Y luego viene algo que parece fácil, pero es muy difícil entender para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. De hecho, ayer que el pastor Víctor y yo estábamos dando una clase, nos tocó dar algún día, perdón que haga un paréntesis, algún día voy a obligar al pastor Víctor, ese que aparece en la fotito en la lámina inicial, a que venga a compartir con nosotros sus testimonios, su sabiduría, la palabra de Dios. Víctor, yo sé que tú ves los videos, comprométete con el Señor a que un día vengas aquí a leer, porque también este ministerio te pertenece y gracias a Dios me apoyas muchísimo. Pero ahora te estoy haciendo un llamado que te vengas acá de este lado para que entre los dos podamos dar clases. Pero bueno, ayer con el pastor Víctor estaba yo dando, estábamos dando una clase acerca de la voluntad y el propósito de Dios. Lo increíble es que cuando ustedes le preguntan a algún cristiano qué es la voluntad de Dios, no saben responder. O hay muchísimo cristiano, muchísimo, que siempre anda preguntando cómo hacer la voluntad de Dios. No está mal, para eso estamos nosotros, para los que ya estamos maduros espiritualmente, sí, como si yo fuera muy maduro, ¿no? Pero bueno, estamos un poco más maduros espiritualmente que ellos y entonces les tenemos que explicar la voluntad de Dios. Primeramente tenemos que comprender que Dios tiene una voluntad soberana, la cual no conoce el mundo. ¿Por qué? Porque bajo esa voluntad el Señor hace lo que a Él le place. No es una voluntad que nosotros podamos creer. Déjenme, por aquí tengo el acordeón, aquí está. No es una voluntad que nosotros podamos conocer, porque es un designio totalmente de Él. Él sabe lo que va a pasar, sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando, y todo lo permite bajo su voluntad, aunque pudiera parecer a veces que también el Señor, por decirlo así, permite lo malo. Nada pasa sin que el Señor lo permita. Pero siempre que permite algo es para un propósito. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en las naciones, todo lo que pasa en las familias, todo lo que pasa en nuestra persona, Dios lo permite, pero sirve para su propósito. Esa es la voluntad soberana de Dios, la que nadie conoce. Nadie va a conocer la voluntad soberana de Dios. Esos tontos que dicen que la voluntad es que tengas carros, casas, dinero y que no sé qué tantas porquerías emiten con esa boca malediciente que tienen, es mentira. Nadie puede conocer esa voluntad. Pero la voluntad revelada de Dios, esa voluntad
sí la podemos conocer por medio de la lectura de su palabra. Hay tantos y tantos versículos que dicen cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, pero como no leemos su palabra, no sabemos cuál es su voluntad. Siempre andamos preguntándole a la gente, ¿y cómo sé qué es la voluntad de Dios? ¿Y cómo hago su voluntad? ¿Dónde dice específicamente? Y sí, hay más de 260 versículos en la palabra de Dios que nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. De hecho, ya en unas, espero que en unas 2, 3 semanas, vamos a hacer reels y shorts acerca de la voluntad de Dios. Seguimos con Proverbios, pero vamos a empezar a hacer los versículos, vamos a hablar de los versículos que hablan de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esa voluntad, cuando dice el Señor, cuando dice la palabra de Dios, lo dice aquí en Romanos, dice, en el versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué habla de una buena voluntad, una agradable y una, ¿cómo se llama? Y una perfecta voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Toda la voluntad de Dios es buena. Toda, absolutamente toda la voluntad de Dios es buena, porque Dios es bueno, porque todo lo hace perfecto, porque todo lo hace bueno para nosotros. Aun y cuando nosotros no veamos que pase, más bien dicho, veamos que pasan cosas en nuestra vida con las cuales no contábamos o las cuales no esperábamos, es la buena voluntad de Dios que permite que pasen porque Él es bueno y va a ser dice la palabra de Dios, y todo lo que le pasa al cristiano es bueno, todo es bueno, aun y cuando nosotros lo veamos mal, es la voluntad de Dios y es buena porque Él hace todo bueno, porque Él es bueno. Todo lo que hizo es bueno y bueno en gran manera. Ajá. Y luego es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque es agradable a sus ojos, es acepta a sus ojos. Cuando nosotros empezamos a hacer su voluntad, es porque es agradable a su vista, es agradable a su mente, es agradable a su presencia todo lo que estamos haciendo. Ajá. Y es perfecta porque nada de lo que dice Dios en su voluntad tiene un error. Dios no se equivoca. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, no se equivoca, no se arrepiente. Entonces, esa buena voluntad, esa buena, agradable, también es perfecta porque el Señor la permite. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios, en vez de estar preguntando, ¿cómo puedo hacer la palabra de Dios en mi vida? Podríamos, híjole, estoy buscando algunos ejemplos, no sé, dice la palabra, debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5:16, debemos hacer buenas obras. Primera de Pedro 2:15. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Y así vamos a encontrar muchísimas. Dar gracias en todo, dice en Timoteo, esa es la voluntad de Dios. Si nosotros pensamos que la voluntad de Dios es comprarnos un carro, comprarnos una casa, no lo sé, tantas tonterías que se nos pueden ocurrir, irnos de vacaciones y todo, no es que sea malo, no es que Dios no lo permita, pero la voluntad de Dios está inserta en su palabra. La voluntad de Dios nos las enseña por medio de su palabra, no nos las enseña por medio de hombres que nos dicen, la voluntad de Dios es que me den el diezmo, la voluntad de Dios es que vengan a servir a fuerzas aquí en un área que ni siquiera nos gusta, ¿no? La voluntad de Dios es que, no lo sé, hagan mandas de irse de rodillas, pararse. Tantas cosas que dicen que la voluntad de Dios es eso que estamos haciendo, pero es por la ignorancia de no leer la palabra de Dios. Como un pequeño resumen, podríamos decir que la buena voluntad de Dios es un cuerpo entregado en sacrificio vivo. Y cuerpo, todos nuestros miembros, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu,
debe de ser entregado a Dios. Eso es bueno, esa es la buena voluntad de Dios, es un cuerpo entregado. Cuando dice que es agradable a Dios, ¿qué más agradable a Dios que una vida separada del pecado, una vida separada del mundo? Y cuando dice que es una perfecta voluntad, una mente transformada. Si nosotros nos decimos de ser hijos de Dios y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, entonces estamos fallando en cumplir la voluntad de Dios. No tenemos por qué preguntar cuando tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Si desde Génesis nos enseña cuál es la palabra, la voluntad de Dios para nuestra vida. En Génesis, la voluntad de Dios: cásate y forma una familia, busca una pareja. No es bueno que el hombre esté solo. Tantos y tantos versículos de la palabra de Dios donde nos enseña su voluntad, pero si no tenemos el hábito y la costumbre de leer su palabra, desgraciadamente vamos a creer que estamos haciendo su voluntad y lo que estamos haciendo es nuestra voluntad, aunque sea algo bueno. ¿Cuántos hermanos conocemos que abandonan todo por irse de misioneros o irse todo? No es malo, pero sin embargo a lo mejor no es la voluntad de Dios. Hasta el momento llevo contadas como 13 iglesias que abren sus puertas y en menos de un año cierran. ¿Es malo abrir una iglesia para proclamar la palabra de Dios? No. Lo que es malo es que no lo hagamos bajo su voluntad. Si el Señor dice, no la abras, no es mi voluntad el que abras una iglesia en este momento. Es más, ni siquiera es mi voluntad para ti, esa voluntad la tengo para otro. Pero nosotros no hacemos caso y por eso fallamos, por eso caemos, por eso se cierran iglesias, por eso se terminan ministerios, porque no está bajo la voluntad de Dios. Vamos a seguir con la lectura del libro de los Salmos. Vamos a comenzar con el Salmo número 120 y el Señor dice así: plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Al Señor clamé estando en angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Salmo 121, escrito. Ay, algo aquí, perdónenme. Ya está, perdón, cancelé el micrófono. Espero que sí. Ya está. El Señor es tu guardador, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No daré tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo número 122, el Señor dice así: oración por la paz de Jerusalén. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque ya están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amar a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo número 123, el Señor dice así: plegaria pidiendo misericordia, cántico gradual. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio, hastiada está nuestra alma, del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Salmo número 124, el Señor dice así: alabanza por haber sido librado de los enemigos, cántico gradual de David. A no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente.
hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo número 25, el Señor dice así: Dios protege a su pueblo, cántico gradual. A los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tienen montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo número 126, el Señor dice así: oración por la restauración, cántico gradual. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo número 27, escrito está: la prosperidad viene de Dios, cántico gradual para Salomón. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levantan de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo número 128, el Señor dice así: la bienaventuranza del que teme al Señor, cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando coma el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendiga al Señor desde Sión y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Salmo 129, escrito está: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás. Todos los que aborrecen a Sión serán como la hierba de los tejados que se seca antes de que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pesaban: bendición del Señor sea sobre nosotros. Los bendecimos en el nombre del Señor. Salmo número 130, escrito está: esperanza en que el Señor dará redención, cántico gradual. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si miras a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 131, el Señor dice así: confiando en Dios como un niño. Cántico gradual de David. El Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. ¡Wow! Con eso terminamos la lectura de los salmos del día de hoy. Y me encanta porque aquí vemos que hay una alabanza muy conocida de todos, ¿no? Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Sí, espero que la hayan oído, ¿no? A ver si no me banean. Es una bonita alabanza y está basada en un salmo. Es así, la podemos oír sin ningún problema. Y búsquenla. Así se llama, la cautividad de Israel.
Y en el último salmo, el Señor nos dice que confiemos en Él como un niño confía en su padre. Es cuando somos niños nosotros, ¿en quién confiamos? En nuestros padres. ¿Para qué? Para que nos carguen, nos cuiden, nos alimenten, nos vistan. Sí, habemos quienes empezamos a trabajar desde muy niños, pero no empezamos a trabajar de bebés. Mientras fuimos niños, nuestros padres nos protegieron. Yo recuerdo a mi madre cómo me defendía, a mi padre que con Dios está, cómo nos defendían ellos, cómo mi padre, un hombre increíblemente trabajador, que nunca faltó el alimento en casa, gracias a Dios aceptó a Cristo. Mi madre, que también trabajaba y se partía el lomo para darnos de comer. ¿Cómo no íbamos a confiar en nuestros padres? Ahora imagínense en el Señor. Toda nuestra dependencia, toda nuestra confianza, toda nuestra adoración debe de estar depositada en Dios, porque es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios perfecto. No le podríamos confiar a nadie más nuestra vida más que a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Si en Él no confiamos, ¿en quién confiaremos? Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por tu protección y bendición recibidas en este día, por ese amor que nos das sin medida, Señor, tu amor es sin medida. Te agradecemos porque a pesar de ser trapos de inmundicia, vasos de deshonra, tú te dignaste posar tus ojos en nosotros. Tú nos diste, Señor, la vida para que cumpliéramos tu propósito y voluntad, para que siguiéramos adelante, Señor, cumpliendo en aquello para lo cual hemos sido llamados. Te agradecemos porque tu amor, Señor, que reposa en nuestro entendimiento, en nuestra mente y en nuestro corazón, nos da la vida eterna. Pero eso, Señor, con nada que hagamos, con ningún sacrificio, con ninguna obra buena que hagamos, podamos pagar lo que has hecho por nosotros. Y todo lo que hacemos por ti, Señor, lo hacemos por amor, porque amamos a aquel que nos amó primero a pesar de nuestras imperfecciones. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, que la paz y el contentamiento de nuestro Dios Padre Todopoderoso esté en sus corazones y en sus hogares. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.